se acerque, aunque los vientos soplen fuerte, no temeré. Tú detienes los vientos y el mar te obedece, en ti yo confiaré. Aunque el temor se acerque, aunque los vientos soplen fuerte, no temeré. Tú detienes los vientos y el mar te obedece, en ti yo confiaré. Mi barca no se hundirá, mi barca no se hundirá, mi barca no se hundirá, porque Jesús está conmigo. Jesús está conmigo. Oh, Jesús está conmigo. Aunque el temor se acerque, aunque los vientos soplen fuerte, no temeré. Tú detienes los vientos y el mar te obedece, en ti yo confiaré. Mi barca no se hundirá, mi barca no se hundirá, mi barca no se hundirá, porque Jesús está conmigo. Jesús está conmigo, Jesús está conmigo, Jesús está conmigo, Jesús está conmigo. Aunque los vientos soplen fuerte, el mar se levante, la angustia me atormente, en ti yo confiaré. Bienvenidos a su programa de Mentes Victoriosas, un espacio desafiante para mentes edificantes. Esperamos que hoy puedas ser desafiado con la enseñanza que hemos preparado, pues la hemos creado pensando en ti. Y ahora, con ustedes, su mentor y amigo Oliver Lora. Bendiciones familia, bienvenidos a una entrega más de Mentes Victoriosas. Estamos transmitiendo directamente en vivo a través de nuestra plataforma de nuestra iglesia cristiana, La Roca Eterna. Amén. Para todos nuestros hermanos, todos nuestros seguidores, gloria a Dios. En el día de hoy tenemos con nosotros un programa muy especial. Una de las bendiciones que recibí durante este 2020 fue tener la oportunidad de visitar Tierra Santa. Amén. Visitar la hermosa nación de Israel. Y esto fue posible gracias a el patrocinio de el ministerio CUFI, Cristianos Unidos por Israel. Y este viaje fue de tanta bendición que una de esas bendiciones fue poder compartir y conocer a un hombre de Dios que ya ha estado con nosotros, amén, en otra ocasión, pero en esta oportunidad tenemos con nosotros la bendición de contar
con nuestro queridísimo hermano, una vez más por aquí, por Mente Victoriosa, nuestro querido hermano Peter de Jesús. Así que, Peter, Dios te bendiga. Bienvenido. Qué bueno es contar contigo hoy, Peter. Gloria al nombre del Señor. Damos gracias al Señor y damos gracias también por tu tiempo, ¿verdad? En compartir con nosotros este tema que nos apasiona, hablar de la tierra de Israel, ¿cierto? ¿Por qué Israel? Fue como hemos titulado esta conferencia, porque para mí en lo personal, Peter, el visitar Tierra Santa fue un viaje transformador en el sentido de que pude conocer de primera mano, tener la experiencia. Recuerdo todavía como ahora cuando tuvimos la experiencia de estar orando en las escalinatas del templo. Para mí eso fue impactante. Cada lugar es como si estuviera viéndolo de nuevo. Yo creo que visitar Tierra Santa es un viaje único que todo cristiano debería proponérselo, aunque sea una vez en su vida, ¿cierto? Así es. Yo he ido 5 veces y estoy pues expectante de ir de nuevo en el nuevo año 2021. Excelente. Ahora bien, el tema que nos ocupa en el día de hoy tiene que ver con ¿por qué Israel? Y yo sé que como coordinador que eres de uno de los ministerios, creo que el ministerio principal, amén, de apoyo a la nación de Israel, el ministerio de CUFI, Cristianos Unidos por Israel, estás involucrado en un ministerio directamente trabajando con Tierra Santa. Es una bendición, amén. Y qué bueno tenerte para que puedas edificarnos en el día de hoy como cristiano. Teníamos programado que esto lo hiciéramos, de manera presencial, pero qué bueno que podemos tener la tecnología para que nuestra audiencia pueda también ser edificada en cuanto a este importante tema de por qué debemos nosotros como cristianos apoyar la nación de Israel. Amén, y así es. Muchísimas gracias, pastor. Qué bueno. ¿Cómo está la familia, Peter? Toda la familia bien. Estamos aquí en el área de Dallas, Texas, y pues preparándonos para las Navidades y a la misma vez con mucha expectativa de lo que Dios hará en el 2021. Y pues claro, como parte de Cristianos Unidos por Israel, pues emocionado de poder compartir esta presentación de por qué Israel con ustedes en esta noche, cuando me indicas que estamos listos para hacerlo. Amén, amén. De nuestra parte también estamos listos y iniciamos de inmediato. Perfecto, muchísimas gracias. Pues gracias nuevamente, Pastor Lora, por brindarme esta oportunidad de compartir con ustedes lo que viene siendo la presentación ¿Por qué Israel? De parte de Cristianos Unidos por Israel. Saludos a toda su iglesia allá en Detroit, Michigan, la Roca Eterna, y también a todos sus amigos y familiares que se están conectando en Facebook y también en YouTube de diferentes partes de Detroit, de Michigan, de los Estados Unidos y aún de América Latina. Soy Reverendo Peter de Jesús y tengo el privilegio de servir como uno de los 5 coordinadores regionales para Cristianos Unidos por Israel, también conocido como CUFI o CUFI por sus siglas de Christians United for Israel. Antes de seguir hacia adelante, quiero mencionar que estaré usando varias diapositivas y algunos videos que estaremos viendo para nosotros poder recibir esta presentación virtual de Cristianos Unidos por Israel que se llama ¿Por qué Israel? Antes de comenzar en eso, quiero saludar a todos en nombre de nuestro fundador y presidente y en nombre de su esposa, que es la codirectora ejecutiva de Cristianos Unidos por Israel, nuestros pastores queridos, Dr. John y Diana Hagee. En la próxima diapositiva quiero mencionar que como un acto de agradecimiento de nuestra parte hacia ustedes que están viendo esta presentación virtual,
nosotros como CUFI hemos provisto materiales digitales de forma gratuita para cada uno de ustedes. Creemos que estos materiales digitales, que son gratuitos, les ayudará a todos ustedes en saber por qué es tan importante que nosotros como cristianos estemos a favor de Israel. Y también nos va a ayudar a saber qué es lo que tú y yo podemos hacer como cristianos para bendecir a Israel y al pueblo judío. Pues algunos de estos materiales digitales lo estaremos usando al final de esta presentación virtual para que todos nosotros podemos añadir acción a nuestros amén. Para bajar esos materiales gratuitos van a poder ir después de la presentación al link que está en la pantalla y poder descargar o bajar todos esos materiales. Además, a estos materiales gratuitos también tenemos otros materiales que están disponibles para todos ustedes de forma gratuita en nuestra página de web, la www.cufi.org. Pues ahora, para todos aquellos que les gustan tomar notas, los animo a que lo hagan durante esta presentación, debido a que creo que escucharemos y veremos verdades bíblicas, históricas y contemporáneas, incluyendo algunas que quizás nunca hemos conocido. Pues para comenzar, quiero iniciar esta presentación tocando en la próxima diapositiva lo que viene siendo el primer video de Cristianos Unidos. Saludos. Soy el pastor John Hagee, presidente de Cristianos Unidos por Israel. Junto con 400 de los principales líderes cristianos de los Estados Unidos, fundé CUFI en 2006. Con más de 8 millones de miembros, hemos crecido hasta convertirnos en la organización pro-Israel más grande de los Estados Unidos. CUFI es la principal organización cristiana que educa y empodera a millones de estadounidenses para hablar y actuar con una sola voz en defensa de Israel y el pueblo judío. La diversidad de CUFI, a través de líneas políticas, étnicas, generacionales y denominacionales, maximiza nuestro impacto en las comunidades, los medios, los campus y en la capital de nuestra nación. En CUFI somos una voz unificada que habla la verdad a los funcionarios electos, asegurándonos de que el mal del antisemitismo y la oscuridad del odio que genera la guerra, el terror y la persecución del pueblo judío sean derrotados por la unidad del pueblo de Dios. Nuestro objetivo es proteger a Israel contra mentiras, boicots, mala teología y amenazas políticas. En 2008 comenzamos CUFI en el campus para combatir la creciente ola de antisemitismo en las universidades de los Estados Unidos. CUFI en el campus está preparando una nueva generación para bendecir y defender a Israel en el campus y más allá, empoderando a los jóvenes estudiantes cristianos para que conozcan la verdad sobre Israel y defiendan a sus amigos judíos. Nuestra iniciativa, Colectivo de Israel, brinda a los líderes cristianos milenarios oportunidades para conectarse con la tierra, la historia y el pueblo de Israel. El Colectivo de Israel está cambiando la forma en que millones de jóvenes adultos ven al Estado judío. A principios de 2016 lanzamos The Watchman en TVN, organizado por Eric Stakelbeck. The Watchman destaca las crecientes amenazas de seguridad que enfrentan a los Estados Unidos e Israel. Muestra las historias milagrosas de cómo Israel es una luz para las naciones y destaca el trabajo que CUFI hace para fortalecer a Israel y hacer a su pueblo más seguro cada día. The Watchman se ha convertido en uno de los programas de horario estelar más populares del viernes por la noche en TVN y recientemente también fue llevado a las ondas en Fox Business Network. Hemos llevado a miles de pastores, influyentes de milenarios y estudiantes universitarios y de la escuela secundaria a Israel y los hemos traído de vuelta con una pasión ardiente que transforma su amor por Israel en un apoyo activo. Cada persona que hemos llevado a Israel representa a miles más que están influenciados por estos líderes. Nuestro equipo de alcance de diversidad está aumentando el apoyo de CUFI en una amplia gama de comunidades en todos los Estados Unidos. El amor por Israel une a los creyentes de todos trasfondos y culturas. Cada verano, Cristianos Unidos por Israel se reúne en la capital de nuestra nación para la cumbre anual de Washington, D.C. Miles de apasionados cristianos pro-Israel se unen para celebrar nuestro amor por el Dios de Israel y su pueblo en su tierra.
La cumbre de Washington atrae a los mejores oradores y expertos del Medio Oriente, así como a líderes influyentes desde Jerusalén y Washington. Con la ayuda de cada cristiano pro-Israel, podemos salvaguardar el futuro de Israel. Únase a Cristianos Unidos por Israel y les enseñaremos cómo tomar su lugar como un vigilante en los muros de Jerusalén. El movimiento tiene más de 8 millones de voces fuertes. Agrega tu voz hoy. Amén y amén. En la próxima diapositiva quiero mencionar que ahora, hoy en día, Cristianos Unidos por Israel cuenta con más de 9.5 millones de miembros en los Estados Unidos y alrededor del mundo, incluyendo América Latina. Ahora, cuando consideramos ese gran logro y consideramos el video que acabamos de ver, ¿cuántos de ustedes le pueden dar gracias a nuestro Dios de Israel por lo que Él está haciendo para levantar un pueblo cristiano en nuestra nación y en América Latina y alrededor del mundo que realmente ama, apoya y aboga a favor de Israel? Aunque no estoy de manera presencial con ustedes, creo que ustedes allí en sus hogares, allí donde están viendo esta transmisión virtual, están diciendo amén. Es más, muchos de ustedes están en Facebook y si desean, pueden escribir un amén en el área de comentarios. Y en esta noche, la razón por la cual nosotros estamos haciendo esta presentación virtual es porque queremos contestar la gran pregunta: ¿por qué Israel? La meta de este evento virtual es que cada uno de nosotros, después de nuestro tiempo juntos, podamos ir de ¿por qué me debería importar a qué puedo hacer por Israel y el pueblo judío? Ahora, para poder cubrir todo esto, estaremos usando varias diapositivas y algunos videos. Para comenzar, quiero dar como un preámbulo a esta presentación a lo que viene siendo la visión y misión de Cristianos Unidos por Israel. Y luego quiero demostrar cómo está directamente conectada a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras. ¿A qué me refiero? Escucha bien, por favor. La visión y misión de Cristianos Unidos por Israel es la siguiente. Como la organización pro-Israel más grande en los Estados Unidos, Cristianos Unidos por Israel es también la única organización cristiana dedicada a transformar a millones de Cristianos Unidos por Israel a una fuerza educada, empoderada y efectiva para Israel. Mientras crecemos en tamaño y influencia, CUFI se esfuerza por actuar como un escudo defensivo contra las mentiras anti-israelíes, los boicots, la mala teología y las amenazas políticas que buscan deslegitimar la existencia de Israel y debilitar la relación cercana entre Israel y los Estados Unidos. En otras palabras, pueblo de Dios, CUFI es una organización cristiana que usa toda su influencia para educar, motivar y activar a nuestros cristianos en los Estados Unidos para movilizar a nuestra nación a que siempre esté a favor de Israel y el pueblo judío. ¿Por qué? Porque eso es bíblico, no político. Y pongo énfasis en esto, porque lamentablemente hoy en día, especialmente en este año de 2020, mucha gente cuando han escuchado el nombre Israel mencionado en diferentes conversaciones, han tenido la tendencia de pensar que Israel simplemente es un asunto político en el mundo. Pero la verdad es que en Cristianos Unidos por Israel entendemos que el hecho de estar a favor de Israel y el pueblo judío es algo bíblico. Y eso lo vamos a ver claramente a través de la palabra de Dios. En la próxima diapositiva, quiero comenzar preparándonos para leer lo que viene siendo Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Y antes de leer estos 3 versos muy importantes, quiero mencionar 3 cosas muy importantes referente a la palabra de Dios y a nosotros como cristianos. Número 1, es importante recordarnos que la Biblia, tu Biblia, mi Biblia, contiene 66 libros escritos, la mayoría por judíos y solamente un gentil llamado Lucas que escribió el libro de Lucas y el libro de los Hechos.
Todos los otros 64 libros fueron escritos por judíos. Número 2, es importante recordarnos que Dios usó al pueblo judío para darnos a nosotros gentiles, que somos cristianos, las escrituras, los patriarcas, jueces, profetas, reyes, y cuando entramos al Nuevo Testamento, los discípulos, los apóstoles, y claro, el más importante para todos nosotros cristianos, nuestro Rey y Señor Jesucristo de Nazaret, de Galilea, de Israel. Y en tercer lugar, es importante recordarnos que nosotros como cristianos gentiles hemos recibido nuestra fe cristiana por la contribución que Dios en su soberanía hizo a través del pueblo judío hacia nosotros gentiles, que ahora hoy en día venimos siendo cristianos. Ahora, cuando pensamos en eso, creo que podemos mejor entender las escrituras de una perspectiva original, bíblica, en su contexto histórico y inicial, que viene siendo un contexto judío y que eventualmente viene también incluyendo el contexto gentil cristiano para nosotros que hemos invocado el nombre del Señor y hemos recibido esa salvación a través de la gracia de Cristo, a través de nuestra fe en nuestro Señor. Ahora, con todo eso en mente, creo que es tiempo de leer lo que viene siendo Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dios hablando a Abraham, dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén a la palabra de Dios? Claro, decimos amén porque es las escrituras. Y las escrituras nosotros decimos a ella, así sea. Dios lo ha escrito, Dios lo ha dicho, Dios lo ha hecho y lo sigue haciendo. A la misma vez, debemos de realizar lo que está sucediendo en esta escritura, a que nosotros hemos dicho amén o así sea. En este pasaje podemos ver que nuestro Dios, como el creador de los cielos y de la tierra, el hacedor de todo el universo, Él hizo un pacto con Abraham que contenía y sigue conteniendo múltiples promesas. Hay por lo menos 5 partes de promesas. ¿Cuáles son? Aquí en Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, podemos ver que primeramente tiene que ver con la promesa de Dios a una persona llamada Abraham. En segundo lugar, tiene que ver con la promesa de Dios a un pueblo que iba a venir a través de Abraham, que viene siendo el pueblo judío. Parte número 3 de la promesa tiene que ver con la promesa que Dios hizo para dar una pieza de propiedad de terreno a Abraham y a su pueblo, que viene siendo la tierra y la nación de Israel. Y creo que sería muy importante hacer notar que la tierra que Dios le dio originalmente a Abraham fue por lo menos, escucha esto, 15 veces más grande de lo que es el estado moderno de Israel hoy en día. Es más, esa tierra que Dios le había dado originalmente a Abraham incluía no solamente el moderno estado de Israel hoy en día, pero también toda Jordania, todo el Líbano y unas partes de Siria, Irak, Arabia Saudita e Egipto. Pero hay una cuarta parte de este pacto que Dios hizo con Abraham, y estas promesas tiene que ver con la promesa de Dios de bendecir a los que bendicen a Abraham y al pueblo judío, y también de Dios decir que él iba a maldecir a los que maldijeran a Abraham y al pueblo judío. Y la quinta parte de este pacto que tiene que ver con la promesa de Dios es la promesa de Dios de usar a Abraham y al pueblo judío para hacer de bendición a todas las familias y naciones de la tierra. No solamente para bendecir al pueblo judío, no solamente para bendecir a la nación de Israel, sino para bendecir a todas las familias y todas las naciones del mundo. En la teología,
todo esto, lo que acabo de compartir con ustedes, viene siendo parte, una gran parte de lo que es el pacto abrámico. Y por lo tanto, es importante notar que este pacto que nuestro Dios comenzó con Abraham y siguió estableciendo con su descendencia y eventualmente la nación de Israel, sigue vigente hasta el día de hoy en el año 2020. ¿Pero a qué me refiero bíblicamente? Mira lo que dice la próxima diapositiva. En Génesis, capítulo 13, verso 14 y 15, dice la palabra de Dios. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista de este lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur y hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia. Ahora, pueblo de Dios, ayúdame a leer esto, que dice las próximas dos palabras: para siempre. Y sigue diciendo: toda la tierra que abarca tu mirada. Una pregunta para todos ustedes que están viendo esta presentación virtual, sea en Facebook o en YouTube. Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar esta tierra ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Es algo eterno, es algo perpetuo, es algo sin fin. Y por lo tanto es importante notar en esta misma diapositiva lo que dice la próxima lectura en Génesis capítulo 15, verso 6, cómo Abraham respondió a Dios y luego cómo Dios se lo reconoció a Abraham. ¿A qué me refiero? Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 15, verso 6, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como que justicia. Porque esto es importante notar, porque Abraham creyó a Dios y Dios justificó a Abraham por su fe que Abraham había puesto en la palabra que Dios le había dado. Y eso es importante notar porque nosotros somos justificados de la misma fe. Y también es importante notar cómo Abraham reaccionó a esta justificación que él recibió de Dios a través de la fe que Abraham tuvo en el Señor. ¿Cómo lo podemos ver? Mira lo que dice la próxima diapositiva, donde dice Génesis capítulo 15, verso 8. Pero Abraham le preguntó: Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Estaba hablando de la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Abraham aquí está reaccionando como cualquier ser humano, como tú, como yo, sea un judío, sea gentil. Y básicamente recibió la palabra de Dios, recibió la promesa de Dios, recibió pacto de Dios, pero a la misma vez, como ser humano, tenía preguntas: Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Y es importante notar cómo Dios respondió a esa gran pregunta de Abraham, pero no solamente en el libro de Génesis y no solamente en el Antiguo Testamento, sino cómo está registrado en el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos capítulo 6, verso 13, donde en esta misma diapositiva, en la próxima cita bíblica, podemos leer lo que dijo el escritor de Hebreos. Mira lo que dice, capítulo 6, verso 13. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. ¿Se fijaron de lo que acabamos de leer? ¿Qué hizo Dios? Dios juró por sí mismo a Abraham para confirmar el pacto perpetuo que Dios le había dado a Abraham desde Génesis capítulo 12 en adelante. Por lo tanto, es importante notar que este pacto que nuestro Dios hizo con Abraham fue y sigue siendo un pacto perpetuo, que ni Abraham, ni el pueblo judío, ni la nación de Israel, ni los Estados Unidos, ni las Naciones Unidas podría quebrar. ¿Por qué? Porque Dios dio su promesa, su pacto perpetuo a Abraham, basado en un juramento que Dios hizo por él mismo. Además, cuando regresamos a Génesis, si podemos ir a la próxima diapositiva, vamos a ver cómo Dios siguió reenfatizando este compromiso perpetuo a Abraham, a su descendencia, que viene siendo eventualmente el pueblo judío, la nación de Israel, a través de un juramento que Dios hizo por él mismo. Mira lo que dice Génesis capítulo 17, versos 7 y 8. Dice Dios: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia
como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Aún cuántos se atreven a escribir amén en el área de comentarios allí mismo en Facebook. Nuevamente, ¿qué vemos aquí? Nuestro Dios sigue confirmando en la Biblia tuya y mía su palabra, su promesa y su pacto perpetuo a Abraham y a su descendencia, que viene siendo el pueblo judío, eventualmente la nación de Israel. Por lo tanto, debemos de recordar que nuestro Dios, de acuerdo a Números capítulo 23, verso 19, no es hombre que miente ni hijo de hombre que se arrepienta. Cuando Dios da su palabra, Dios cumple su palabra. Y lo que Dios ha bendecido, no hay nada que puede efectivamente maldecir lo que Dios ha bendecido. Dios había bendecido a Abraham, su descendencia, lo que viene siendo el pueblo judío eventualmente y la nación de Israel, y nadie puede cambiar esa bendición. Por lo tanto, nosotros debemos recordar que nuestro Dios dio su promesa específicamente a Abraham y luego a su hijo Isaac y a su descendencia judía. ¿A qué me refiero? Mira la próxima diapositiva donde podemos ver Génesis capítulo 17, verso 19, donde dice: a lo que Dios contestó, pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac, y yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. Nuevamente estamos viendo esa palabra perpetuo o perpetua seguir mencionándose, seguir siendo registrados en las Sagradas Escrituras, porque así Dios dio su palabra, su promesa, su pacto perpetuo a Abraham, basado en un juramento que Dios hizo por él mismo. Y a la misma vez es importante notar que en este verso podemos ver y entender claramente que este pacto perpetuo que Dios le había dado a Abraham no fue de Abraham a Agar, a Ismael. Eso es lo que cree el mundo musulmán. Eso es lo que creen muchos árabes, eso es lo que creen mucha gente alrededor del mundo. Pero aquí Dios específicamente menciona que el pacto fue de Abraham a través de Sara, a Isaac, a Jacob y luego a sus descendientes, que viene siendo el pueblo judío y eventualmente a la nación de Israel. Pero no se detiene allí, porque hasta ahora la mayoría de los versos bíblicos que nosotros hemos leído son del Antiguo Testamento, con la excepción de Hebreos capítulo 6, verso 13. Y sé que nosotros como cristianos gentiles que nosotros somos, amamos no solamente al Antiguo Testamento, sino que también amamos al Nuevo Testamento. Por lo tanto, en la próxima diapositiva vamos a ver algunas citas del Nuevo Testamento que nos va a ayudar a entender este compromiso que Dios hizo a Abraham, a su descendencia, al pueblo judío. ¿A qué me refiero? Estoy pensando en lo que dice San Mateo capítulo 25, verso 40. Ahora, antes de leer este verso, es importante notar que nuestro Dios no solamente es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, sino que también nuestro Dios es el Padre celestial de nuestro Rey Señor Jesucristo de Nazaret y de la Iglesia de Jesucristo, nosotros los cristianos gentiles. Y es importante notar, Padre celestial aseguró que su Hijo unigénito Jesucristo estuviera unido con el Padre, el Dios de Israel, para reconocer el pacto perpetuo que Dios ya había establecido desde el libro de Génesis con Abraham, su descendencia, que viene siendo el pueblo judío y la nación de Israel. ¿A qué me refiero? Ahora vamos a leer Mateo capítulo 25, verso 40 y considerar su contexto y lo que está diciendo la palabra de Dios. Es importante notar, sabemos que el escritor aquí es Mateo. Entendemos que la audiencia primordial del libro de Mateo es el pueblo judío. Y a la misma vez entendemos que el lema principal del libro de Mateo es comprobar que Jesús es el Rey. Amén. A la misma vez, aquí en San Mateo capítulo 25, verso 40, el que está hablando no es Mateo, aunque está registrando las palabras. El que está hablando es Jesucristo.
Y mira lo que Jesucristo dice en este verso. El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron. ¿Por quién? Por mí, él dijo. Ahora, nosotros como gentiles, cristianos que somos, cuando leemos citas como estas, puede ser que comenzamos a pensar que él estaba hablando de los cristianos, de los gentiles, pero tenemos que recordar que la iglesia cristiana realmente no nazca hasta que viene siendo el libro de los Hechos. Y cuando nosotros miramos el contexto original y el contexto bíblico de esta cita entre los versos 31 al 46, podemos ver que cuando Cristo dice, mis hermanos, aún por el más pequeño, a quien él está refiriendo, no son los gentiles, los creyentes, los cristianos, está refiriéndose a los judíos. Y más, si miramos cuidadosamente desde el verso 31 al 46, en el mismo capítulo de San Mateo, capítulo 25, Cristo como el Rey del universo está revelando que de la manera que todas las naciones trataran al pueblo judío, sus hermanos, porque Cristo era judío, vino como judío, era rabino, no abolió la ley y los profetas, sino que cumplió la ley y los profetas, y nosotros sabemos como cristianos, el rapto va a suceder, la boda del Cordero va a suceder, mientras la tribulación está ocurriendo aquí en la tierra, y luego en la segunda venida de Jesucristo. En la fe cristiana entendemos que Cristo va a regresar a Israel. Porque esto es importante, porque Cristo va a juzgar a todas las naciones por la manera que tratan al pueblo judío. Pero la pregunta que tú y yo quizás podemos tener es, ¿por qué Cristo va a hacer eso? Pues podemos recordarnos que aún en Juan capítulo 5, Cristo había dicho que él no hacía nada que él no veía a su Padre hacer. Él no decía nada que no oía a su Padre decir. Y es importante notar que Cristo Jesús se estaba alineando con lo que su Padre Celestial había ya establecido en el Antiguo Testamento. Específicamente en Joel capítulo 3, verso 1 al 4, no lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden leer más luego después de la presentación. Pero lo que vas a encontrar en Joel capítulo 3, específicamente en el verso 2, es que Dios, el Padre, va a juzgar a todas las naciones de la manera que han tratado a la nación de Israel, al pueblo de Israel y aún a la tierra de Israel. Pero este asunto de estar comprometido a tratar a favor de Israel, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras que son inspiradas por el Espíritu Santo, no se limita en lo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento y lo que Cristo dijo en el Nuevo Testamento. También se puede ver con lo que dijo el gran apóstol Pablo en la próxima cita bíblica en esta misma diapositiva. Mira lo que dice Romanos capítulo 11, verso 1 al 2. Y recuérdense, Pablo, el apóstol, él era un judío. Mira lo que él dijo. Por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Está hablando del pueblo judío. De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías. Elías, se recuerden de Elías, el gran profeta de Israel, acusó a Israel delante de Dios. Pero aún Elías, siendo profeta, tratando de acusar a Israel delante de Dios, Dios no lo permitió. ¿Por qué? Porque Dios había establecido un pacto perpetuo basado en un juramento que Dios había hecho por él mismo a favor de Israel y al pueblo judío. Que vemos aquí que Dios, a través del apóstol Pablo, está aclarando que Dios seguía estando comprometido con Israel y su pueblo judío. Aún es muy interesante notar lo que Pablo dijo en el mismo capítulo de Romanos capítulo 11, más luego donde dice versos 17 y 18 lo siguiente en la próxima diapositiva. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas. Está hablando de algunos de los judíos.
y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. ¿A quién está hablando Pablo aquí? Está hablando a los gentiles cristianos que estaban en Roma. Y él le dice a ellos, sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Está hablando de los judíos originales. Y si te jactas de ellos, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. ¡Wow! Yo no sé si eso te impacta a ti como me impacta a mí, porque me ayuda a entender lo que estaba sucediendo aquí en Romanos capítulo 11. Aunque Pablo era un judío, él siendo el apóstol designado por Cristo Jesús para ser el que alcanzaba a los gentiles, les estaba enseñando a los gentiles cristianos en Roma la gran importancia de que nunca nosotros cristianos gentiles deberíamos pensar que de alguna manera u otra habíamos reemplazado al pueblo judío, o que la iglesia cristiana de alguna manera u otra había reemplazado a la nación de Israel. Lamentablemente, esa doctrina, que es una doctrina falsa, esa dogma que no es algo bíblico, ha existido desde el tiempo del libro de Romanos, específicamente capítulo 11. Y hoy en día sigue siendo aceptado aún por cristianos alrededor del mundo. Se conoce como la teología de reemplazo o el supersesionismo. Por lo tanto, nosotros como cristianos gentiles no debemos pensar que nosotros somos mejores que los judíos. Al opuesto, al contrario, nosotros debemos estar agradecidos con nuestro Dios de Israel de lo que Él ha hecho a través de Israel para ser de bendición a nuestra fe cristiana. Aún con eso en mente, es importante notar lo que Pablo dijo después de Romanos capítulo 11 en Romanos capítulo 15, en la próxima diapositiva. Mira lo que dice Romanos capítulo 15, verso 27. Lo hicieron de buena voluntad. Y aquí está hablando de una ofrenda que se estaba recogiendo para llevarlos a los pobres entre los santos que estaban en Jerusalén. Estaba hablando de los judíos. Y dice, aunque en realidad era su obligación hacerlo. ¿Hacer qué? Recoger una ofrenda para el pueblo judío. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda, con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Qué profundo ese pasaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí Pablo está enseñando a los cristianos gentiles en Roma que nosotros, como cristianos gentiles, tenemos una obligación y una deuda espiritual de demostrar una bendición material o tangible, física, hacia el pueblo judío. Eso es profundo. Y por lo tanto nosotros debemos de buscar maneras para bendecir al pueblo judío y bendecir a la nación de Israel. No solamente tratando de hacerlo por maneras espirituales. Claro, entendemos, tenemos que orar por la paz de Jerusalén, de acuerdo a Salmos 122, verso 6. Sí, de acuerdo a Génesis capítulo 12, verso 3, debemos de bendecir al pueblo judío, aún con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones. Debemos de buscar maneras prácticas para hacer de bendición al pueblo judío. Pero la pregunta que quizás tú y yo tenemos es, ¿pero por qué es tan importante que nosotros estemos tan agradecidos con el pueblo judío? Pues hay muchas razones que no tenemos nuestro tiempo ahora para poder cubrir. Pero me atrevo a decir, como ministro del Evangelio de Jesucristo, que la razón más importante está registrada en las mismas palabras de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Específicamente en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 22, donde Jesucristo está platicando con la mujer samaritana acerca del pozo de Jacob, y ella, siendo samaritana, venía de una descendencia mezclada entre judíos y gentiles. Y mira lo que es que Cristo dice en Juan capítulo 4, verso 22. Ahora ustedes, hablando de los samaritanos, los gentiles, adoran lo que no conocen. Nosotros, aquí Jesucristo, hablando de él mismo con el grupo a quien él pertenecía, Cristo era judío,
Era rabino, no vino para abolir la ley y los profetas, sino que vino para cumplir la ley, la ley y los profetas, y va a regresar a Israel en su segunda venida a la tierra, de acuerdo a nuestra fe cristiana, ¿no? Le está enseñando a esta mujer. Nosotros, él refiriendo del pueblo judío, adoramos a lo que conocemos. Y él dice, ¿por qué? Léalo conmigo. Porque la salvación proviene ¿de quién? De los judíos. No dijo la salvación proviene de los gentiles. Aún Cristo podía decir la salvación proviene del Dios de Israel. Él podía decir la salvación proviene de el Hijo de Dios, hablando de él mismo, Jesucristo de Nazaret, de Galilea de Israel. Él dijo intencionalmente la salvación proviene de los judíos. Ahora sabemos que esa salvación es Jesucristo, pero él está incluyéndose con el pueblo judío. Por lo tanto, en esta escritura podemos entender que Cristo está enseñando a la mujer samaritana, al pueblo gentil creyente, que la salvación proviene del pueblo judío, de la nación de Israel. Claro, a través del Dios de Israel y Jesucristo de Nazaret, de Galilea de Israel. Por lo tanto, nosotros debemos estar muy agradecidos con nuestro Dios de Israel y con el Israel de nuestro Dios, que él en su palabra, aún en Éxodo capítulo 4, llama a Israel mi hijo primogénito. Y en Deuteronomio capítulo 32, él dice que Israel viene siendo la niña de su ojo. ¿Qué quiere decir eso? La niña de su ojo quiere decir la púpula, que viene siendo el centro del ojo, lo que viene siendo la afección, lo que viene siendo el enfoque de Dios es Israel. De igual manera, nosotros debemos de reconocer que nuestro Dios de Israel ha seguido siendo fiel a su Israel hasta el día de hoy. ¿A qué me refiero? Mira lo que dice la próxima diapositiva. Ahora vamos a mirar algunas citas bíblicas del Antiguo Testamento escrito por profetas que profetizaron. Estamos hablando de más de 2000 años atrás, pero estas profecías tenían que ver con lo que Dios ha hecho a favor de Israel. No solamente en milenios atrás, no solamente en siglos plurales atrás, sino en los últimos 100 años. ¿A qué me refiero? Mira lo que dice el profeta Amos, capítulo 9, versos 14 y 15. Restauraré a mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertos y comerán sus frutos. Plantaré a Israel en su propia tierra para que nunca más sea arrancados de la tierra que yo le di, dice el Señor tu Dios. Ahora, algo muy clave de lo que estamos leyendo aquí es que dice para que nunca más sea arrancados. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se cumplió esta profecía que fue desatada miles de años atrás? Pues Israel fue plantada en su tierra de nuevo para nunca ser arrancados en el siglo pasado. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a mirar la próxima diapositiva. Mira lo que dice aquí. En esta diapositiva tenemos una foto e información sobre lo que viene siendo uno de los valles de Israel. Se llama el Valle de Esdrolón. En el 1920, específicamente en el informe provisional sobre la administración civil de Palestina en junio del 1921, decía el país era y ahora es subdesarrollado y subpoblado. Eso fue básicamente unos 100 años atrás. Pero hoy en día, mira la próxima diapositiva, el mismo Valle de Esdrolón se ve así. Alguien diga, gloria a Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque Dios estaba cumpliendo su palabra. Iba a plantar a Israel de nuevo en su tierra para poder plantar, para poder disfrutar la tierra. Y no termina allí, porque cuando miramos no solamente lo que el profeta Amós profetizó en Amós capítulo 9, podemos mirar también lo que dijo el profeta Ezequiel en el capítulo 36, verso 34 al 35 en la siguiente diapositiva. Mira lo que él dijo Ezequiel bajo la inspiración
enviación del Espíritu Santo, estamos hablando de miles de años atrás, pero vamos a ver cómo está conectado con lo que Dios hizo en el siglo pasado. Se cultivará la tierra desolada y ya no estará desierta a la vista de cuantos pasan por ella. Entonces se dirá, esta tierra que antes yacía desolada es ahora un jardín del Edén. Las ciudades que antes estaban en ruinas, desoladas y destruidas, están ahora ¿qué? Habitadas y fortificadas. Ahora una pregunta para todos. ¿Cómo se veía Israel unos 100 años atrás en comparación a cómo se ve hoy? Ya vimos unas fotos, vamos a ver la próxima. Mira la próxima diapositiva. Podemos ver otra foto de otro valle en Israel. Viene siendo el valle de Ula. En el 1920, el Valle de Ula fue un pántano desolado, inútil, infectado con mosquitos y malaria durante siglos, hasta que Dios trajo a los propietarios legítimos de esa tierra a esa tierra en 1948. Y desde el 1951 al 59 del siglo pasado, drenaron la tierra del pántano. Y la pregunta es, ¿cómo se ve ese Valle de Ula hoy en día? Pues mira la próxima diapositiva. Aquí podemos ver que el Valle de Ula está bendecido, está cultivado, está produciendo. ¿Por qué? Porque Dios había dicho a través del profeta Ezequiel en el capítulo 36, esta tierra que fue arrasada será como el jardín del Edén, pero no termina allí. De igual manera, podemos mirar en la próxima diapositiva cómo se veía el terreno del lugar que hoy en día se reconoce como la ciudad de Tel Aviv en Israel. Esta foto se tomó alrededor del 1909. En ese año habían 66 familias judías que compraron del pueblo beduino el terreno que hoy en día viene siendo la ciudad de Tel Aviv, y lo compraron a un precio muy alto, aun cuando el terreno solamente era desierto. Pero recuérdate que Dios había dicho que esta tierra que fue arrasada será como el jardín del Edén, y que ellos iban a fortificar, ellos iban a habitar en sus ciudades de nuevo. La pregunta es, ¿cómo se ve ahora ese terreno hoy en día, unos 111 años después, en el 2020? Podemos ver la foto de lo que viene siendo Tel Aviv hoy en día. Si podemos ir a la próxima diapositiva, mira eso. Hoy la ciudad de Tel Aviv es la ciudad más modernizada y desarrollada en todo Israel. Y es una prueba del cumplimiento de la palabra profética de Dios cumplida en el último siglo. ¿Pero por qué? Porque nuestro Dios es fiel a su palabra, a su promesa y a su pacto perpetuo que él había establecido por juramento de sí mismo hacia Abraham, hacia su descendencia, hacia el pueblo judío que eventualmente viene siendo la nación de Israel. Y es por eso que no solamente el profeta Amós profetizó lo que dijo en Amós capítulo 9, o Ezequiel dijo lo que dijo en Ezequiel capítulo 36, pero aún mira lo que dice en la próxima diapositiva Isaías capítulo 43, versos 19 y 20. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. No se dan cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Me honran los animales salvajes, los chacales y los avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido. Gloria a Dios. Dios había desatado esta palabra miles de años atrás, y luego Dios cumplió esa palabra a su pueblo escogido. Ahora yo sé que nosotros como cristianos decimos nosotros somos escogidos también, y eso es cierto. A la misma vez, el contexto original del Antiguo Testamento es primeramente a Israel y al pueblo judío. Dios había dado su palabra y Dios había cumplido su palabra. Y él lo hizo, ¿por qué? Porque Israel sigue siendo de suma importancia para nuestro Dios de Israel. Por lo tanto, si Israel es de tanta importancia para nuestro Dios de Israel, entonces Israel debe ser de mucha importancia para la Iglesia de Jesucristo de Nazaret. Y hasta ahora, en esta presentación virtual, hemos visto claramente que a través de la Biblia, desde el Antiguo Testamento a diferentes partes del Nuevo Testamento, Israel es de suma importancia para nuestro Dios de Israel, y por lo tanto debe ser igual para la Iglesia de Jesucristo. Pero lamentablemente,
tengo que mencionar que aún desde el libro de Génesis, en el capítulo 12, que ya lo leímos, Dios en su soberanía, conociendo el fin desde el principio y desde antaño, declarando esas cosas que iban a suceder, como lo dice en Isaías capítulo 46, desde Génesis ya Dios sabía que iban a existir personas, pueblos, países, naciones, imperios que iban a venir en contra de Israel y el pueblo judío. ¿A qué me refiero? Mira la próxima diapositiva. ¿Se recuerdan de Génesis capítulo 12? Mira lo que dice la segunda parte del verso 3. Cuando dice la primera parte, bendeciré a los que te bendigan, brinco a la tercera parte, por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra, pero lo que dice en la segunda parte, en el medio, es maldeciré a los que te maldigan. ¿Por qué esto es importante notar? Porque nuevamente Dios desde el libro de Génesis sabía que se iban a levantar personas, pueblos, países, naciones y grupos de naciones y imperios en contra de Israel y el pueblo judío. Lamentablemente, tengo que mencionar que esa persecución contra el pueblo judío ha sucedido y ha estado por los últimos 3.500 años atrás. Y comenzó cuando sucedió el primer éxodo desde Egipto, cuando el pueblo judío salió de Egipto en lo que viene siendo la Pascua, la primera Pascua, y que lamentablemente de ese tiempo han tenido que orar una oración que ellos llaman Ve'i She'amda, que traducida del hebreo al español significa lo siguiente. Mira lo que dice la próxima diapositiva. Esta es la oración. En la próxima diapositiva, Ve'i She'amda. Y es este pacto el que ha permanecido para nuestros antepasados y para nosotros. Porque no solo un enemigo se ha opuesto a nosotros para aniquilarnos, pero en cada generación han habido aquellos quienes se han parado contra nosotros para aniquilarnos. Y el Santo, bendito sea Él, nos salva de sus manos. Esta es la oración que oraron por primera vez en la primera Pascua, en el Éxodo. Pero lamentablemente han tenido que orar esta oración cada año en cada Pascua. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues mira lo que dice la próxima diapositiva, porque nos va a ayudar a entender cómo el odio más antiguo de todo el mundo, que comenzó con el segundo faraón y ha seguido por la historia a través de personas malvadas como Amán y también como Hitler, está conectado con lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 1. Verso 8 hasta la primera parte de verso 10, que dice, pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia, de lo contrario seguirán aumentando. Porque esto es importante notar, porque aquí podemos ver que este odio contra el pueblo judío, que es el odio más antiguo del mundo, comenzó con el segundo faraón de Egipto, quien no había reconocido al judío llamado José como alguien que Dios había usado para hacer de gran bendición al primer faraón de Egipto, a la nación de Egipto y aún al resto del mundo durante ese tiempo de hambre, ese tiempo de escasez. Lamentablemente, ese odio ha estado existiendo hasta el día de hoy. Y hoy en día se reconoce como lo que se llama el antisemitismo. ¿Por qué se llama antisemitismo? Anti quiere decir en contra. Semitismo está conectado con uno de los nombres de Noé, llamado Sem, que viene siendo uno de los antepasados de Abraham. Y claro que sabemos que Abraham viene siendo el padre de la fe judía y cristiana. Por lo tanto, los que son antisemitas o los que están a favor a antisemitismo son los que están en contra del pueblo judío y aún muchas veces en contra del pueblo cristiano. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la trayectoria? ¿Cuál es la historia de todo este antisemitismo desde el Antiguo Testamento? Vamos a la próxima diapositiva para que podamos ver el inicio. El inicio sucedió en el año 1279 antes de Cristo, cuando nació el antisemitismo con el segundo faraón de Egipto, como ya lo mencioné. Pero no se detuvo allí.
vamos a la próxima diapositiva, podemos ver que lamentablemente siguió el antisemitismo hasta el año del 587 antes de Cristo, cuando ocurrió la destrucción del primer templo por los babilonios. Como ustedes ya saben, en ese tiempo el rey Nabucodonosor de Babilonia con su ejército para destruir a la ciudad de Jerusalén, quemar sus puertas, tumbar sus muros, robar los artículos consagrados del templo, destruir el templo y llevar aproximadamente, escucha esto, 90% de la población judía a Babilonia en el exilio. Y lamentablemente el antisemitismo no se detuvo allí, como lo podemos ver en la próxima diapositiva. En la próxima diapositiva podemos ver que alrededor del año 473 a.C. ocurrió el intento para la solución final de Amán para los judíos. ¿Se recuerdan del libro de Esther? Como ya saben ustedes, Mardoqueo, siendo un judío, entendía que la alabanza solo pertenecía al Dios de Israel. Y por lo tanto, él no quiso dar un tributo o alabanza a un ser humano llamado Amán, que era muy malvado. Por lo tanto, el malvado Amán se enfureció y después de saber que Mardoqueo era un judío, Amán quería destruir no solamente a Mardoqueo, sino todos los judíos en el imperio de Persia, que en ese tiempo numeraban aproximadamente 9 millones de personas. Pero gracias a Dios, como ya sabemos en el libro de Esther, Dios protegió a Mardoqueo y también usó a Mardoqueo juntamente con la reina Esther para traer la liberación del pueblo judío. Pero lamentablemente el antisemitismo no se terminó allí, porque siguió hasta el año 70 después de Cristo. Mira la próxima diapositiva para poder mejor entenderlo. En este año sucedió la destrucción del segundo templo por los romanos. La destrucción del segundo templo sucedió cuando el emperador romano Tito fue en contra de la ciudad de Jerusalén, el templo y el pueblo judío en ese año. Y en ese tiempo, más de 1 millón de judíos fueron asesinados en las calles de Jerusalén y los demás fueron esparcidos por el Medio Oriente y Europa durante los próximos, escucha esto, 2000 años hasta el siglo pasado. Además, regresando al año 70 después de Cristo, se debe mencionar que el emperador Tito, antes de destruir el templo en Jerusalén, le envió un aviso a los cristianos gentiles que estaban en Jerusalén, animándolos a que ellos se separaran del pueblo judío para que la misma destrucción que iba a venir sobre los judíos cristianos. Fue en ese tiempo que una gran división masiva sucedió entre el pueblo judío y el pueblo cristiano gentil, debido a que los judíos se sentían como que el pueblo cristiano le había dado la espalda a ellos. Y lamentablemente podemos ver que el antisemitismo no se detuvo allí, sino que siguió por siglos hasta el siglo X, cuando sucedió la manifestación del antisemitismo en Europa. Mira lo que podemos ver en la próxima diapositiva. El año era aproximadamente el 1095 cuando sucedió esta manifestación del antisemitismo en Europa. Y es muy lamentable tener que notar que aunque por siglos antes todo el antisemitismo tenía su origen con pueblos seculares, con naciones, con imperios seculares que venían en contra del pueblo judío. Cuando miramos este año del 1095 en adelante, el antisemitismo vino no a través de una comunidad secular, sino a través de la comunidad sagrada, la Iglesia Católica. ¿A qué me refiero? Se vino a través de lo que se llamaban las Cruzadas Santas, que se llevaron a cabo por lo menos 8 a 9 veces desde el año 1096 hasta el año 1272. Pero estas cruzadas, que se llaman las Cruzadas Santas, no eran nada de santas, eran satánicas. Y digo eso porque la Iglesia Católica, en su intento de liberar la Tierra Santa de los musulmanes, además de hacer guerra contra los musulmanes, también atacaron a 10,000 de judíos. La Iglesia Católica contrató a algunos de los peores criminales de su tiempo y los llamaron los caballeros de la cruz.
Durante esa primera cruzada en el año 1096, ¿sabían ustedes que con cruces en sus banderas y en sus escudos y en el nombre de nuestro Señor y Rey Jesucristo, ellos, los caballeros de la cruz, que eran los peores criminales de su tiempo, trataban por las fuerzas de convertir a los judíos a ser cristianos en vez de respetar el libre albedrío que Dios le había dado a todos seres humanos, incluyendo a los judíos? Más grave todavía es que cuando los judíos no se convertían a ser cristianos, los, entre comillas, caballeros de la cruz, los maltrataban en el nombre de Jesucristo hasta el extremo, escucha esto, de número 1, robar sus propiedades, número 2, violar a sus niños y mujeres, y número 3, aún asesinar a algunos de los hombres por quemarlos vivos. Y se debe de mencionar la primera cruzada, por lo menos 12,000 judíos fueron asesinados en el Valle del Rin, en Alemania. Pero lamentablemente el antisemitismo en la Iglesia Católica no se detuvo allí, sino que siguió hasta el siglo XIV, yendo hacia el siglo XV. ¿A qué me refiero? Mira la próxima diapositiva. El año era alrededor del 1492 cuando sucedió la Inquisición española, su culminación y la expulsión de los judíos. En esa época, la Iglesia Católica manipuló a la reina Isabel y al rey Fernando de España para que hicieran un censo con el fin de averiguar dónde estaban localizados los judíos en España, los cuales estaban huyendo de la persecución que habían recibido de la Iglesia Católica, tratando de convertirlos por la fuerza desde el siglo 3. ¿A qué me estoy refiriendo? Si tú hagas tu propia investigación, vas a encontrar que un gran padre espiritual de la Iglesia Católica llamado John Chrysostom, Juan Crisóstomo, desde el tercer siglo, decía que todos los judíos se deberían considerar como los asesinos de Cristo. Entonces, por siglos, hasta este siglo, 1492, yendo más después, podemos ver que esa Inquisición de España estaba sucediendo aún desde el año 1229 hasta la culminación del 1492 y duró por unos 263 años. Y cuando los intentos de la Iglesia Católica contra el pueblo judío no surtieron efecto, entonces la Iglesia Católica manipuló a España para que los expulsaran desde el año 1492. Pero aún antes de hacer esa expulsión, ya habían asesinado más de 32,000 judíos entre los años del 1229 al 1492. Después de esto, el antisemitismo, lamentablemente, siguió creciendo, pero no solamente a través de la Iglesia Católica, sino que eventualmente llegó a la Iglesia Protestante. La pregunta que tú y yo debemos de hacer es, ¿pero a través de quién? ¿Qué protestante? Pues la gran respuesta a esa gran pregunta, lamentablemente, es el gran reformista protestante Martín Lutero, como lo podemos ver en la próxima diapositiva. Mira esta próxima diapositiva. Dice aquí sobre los judíos y sus mentiras, hablando de un libro. Ahora, una pregunta para todos ustedes que están viendo esto en Facebook y también en YouTube. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de este libro? La verdad es que cuando estoy en eventos presencial y hago esta pregunta, quizás un 3% de las personas que están en persona allí en el evento indican que han escuchado de este libro. Por lo tanto, por lo menos 97% o más de los cristianos hoy en día no saben que aunque el gran reformista protestante Martín Lutero comenzó bien con la reforma protestante que se inició en noviembre del 1517, y aunque él inicialmente era muy amigable y amable al pueblo judío, después de que él trató de encarzarlo con su mensaje protestante y la mayoría de los judíos no recibieron su mensaje como él lo quería, 3 años antes de la muerte del gran reformista Martín Lutero, que falleció en el 1546, en el 43 él escribió este libro titulado sobre los judíos y sus mentiras. Y es de suma importancia notar que esto no fue simplemente un panfleto o librito, sino que este libro tenía más de 65,000 palabras y decía cosas como la siguiente. Voy a leer rápidamente una porción del libro. Dice:
el gran reformista Martín Lutero lo siguiente. Primero, prende fuego a sus sinagogas y escuelas y entierra y cubre con tierra todo lo que no se queme para que ningún hombre vuelva a ver una piedra o ceniza de ellos. ¿Ah? Mira lo que él dijo. Esto debe hacerse en honor de nuestro Señor y de la cristiandad para que Dios pueda ver que somos cristianos. ¿De qué está hablando él? Él siguió diciendo, segundo, aconsejo que sus casas también se quemen y destruyan. Peor todavía, él dijo, también aconsejo que sus rabinos tuvieran prohibido enseñar sobre el dolor de la pérdida de vidas. Debemos actuar como un buen médico que cuando se inicia la gangrena procede sin piedad a cortar, a cerrar y quemar carne, venas, huesos y médula. Tal procedimiento también debe seguirse al tratar con los judíos. Estas no son mis palabras, estas son las palabras del gran reformista Martín Lutero. Aún él llegó a decir que los judíos supuestamente eran gusanos venenosos llenos de las heces del diablo y que ellos se revolcaban como cerdos. Una pregunta sincera y transparente. ¿Cuántos de ustedes ya sabían de este libro? ¿Cuántos de ustedes ya sabían que Martín Lutero había escrito todo esto 3 años antes de él fallecer? Aunque él falleció en 1546, el libro no falleció con él. Lamentablemente, ese libro siguió impactando negativamente a muchos otros cristianos para ser antisemitas por los próximos 4 siglos siguientes. Mira la próxima diapositiva para entender un poquito más de lo que sucedió después de ese tiempo. Alrededor del 1821 al 1906. Ocurrió la matanza del pueblo judío por mandato del Estado ruso. En ese tiempo, un mandato estatal en Rusia ordenó la matanza del pueblo judío. Este mandato fue conocido como los pogromos, P-O-G-R-O-M-O-S, pogromos, que fueron ataques violentos por parte de poblaciones no judías contra los judíos que estaban viviendo en el Imperio ruso y en otros países. Y estos pogromos dejaron como resultado la matanza de entre por lo menos 70,000 a quizás 250,000 judíos y por lo menos dejaron a unos 300,000 niños judíos como huérfanos. Luego el antisemitismo continuó hasta el siglo pasado en lo que fue el peor ataque en toda la historia del ser humano contra el pueblo judío. ¿A qué me refiero? Mira lo que dice la próxima diapositiva, el Holocausto. ¿Cuándo sucedió? En el 1938 al 1945. En Tiva podemos ver algunos detalles que son asombrosos y muy tristes. Mira lo que dice la próxima diapositiva. En el Holocausto, por lo menos 6 millones de judíos fueron asesinados, de los cuales 1.5 millones de ellos eran niños. Y es interesante notar que el ex dictador de Alemania, Adolfo Hitler, que fue el principal responsable del Holocausto, había dicho al principio de su tiempo en el poder que él supuestamente era un católico y que él iba a terminar la obra que el pueblo judío había recibido de la Iglesia Católica desde siglos antes. Pero no termina allí. De igual manera, Adolfo Hitler había dicho que él había aprendido del gran reformista Martín Lutero, que a través de su libro sobre el judaísmo, su mentira que ya mencionamos, que supuestamente era la voluntad de Dios de que los cristianos, católicos y protestantes estuvieran en contra del pueblo judío. Entonces, cuando pensamos en eso, es tan triste que el antisemitismo que comenzó en el mundo secular llegó hacia la Iglesia Católica y luego eventualmente a la Iglesia Protestante para venir en contra del pueblo que Dios llama su hijo primogénito. El pueblo que Dios llama la niña de su ojo.
Y a pesar de todo ese antisemitismo diabólico y satánico, lo bueno es que sabemos que nuestro Dios de Israel no se había olvidado de su promesa y su pacto perpetuo que él había establecido con Abraham y su pueblo judío, especialmente referente a la promesa de restaurarlos y de restaurarlos a su tierra prometida, como lo podemos ver en la próxima diapositiva, donde hay un video. Por favor, miren este video. Después de 30 años de promesas de los líderes británicos y otros líderes mundiales, en 1947 el pueblo judío finalmente recibió la aprobación formal de la Asamblea General de las Naciones Unidas para la recreación de un Estado judío independiente en la tierra de Israel. Según el plan de partición de la ONU, los judíos recibirían una pequeña fracción de la tierra originalmente reservada para ellos por acuerdos previos. La resolución 181 de la ONU fue aprobada el 29 de noviembre del 1947. Líderes judíos desesperados aceptaron la oferta de estos trozos de tierra desarticulados, pero los líderes árabes dijeron no y prometieron borrar el naciente Estado judío de la faz de la tierra. Wow. Mira lo que dice la próxima diapositiva. Podemos ver que cuando la resolución 181 de las Naciones Unidas se firmó en el 29 de noviembre en el 1947, lo pudimos ver como la confirmación divina de la promesa profética de Dios registrada en Isaías capítulo 66, versos 7 y 8. ¿Qué dice? Antes de estar con dolores de parto, Jerusalén tuvo un hijo. Antes que le llegaran los dolores, dio a luz un varón. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? ¿Puede una nación nacer en un solo día? ¿Se da a luz un pueblo en un momento? Sin embargo, Sión dio luz a sus hijos cuando apenas comenzaban los dolores. ¡Wow! ¿Qué estamos viendo aquí? Esta palabra profética que fue desatada miles de años atrás fue cumplida en el siglo pasado en un día de reposo, un viernes al sábado, el 14 al 15 del mayo del 1948. ¿Por qué? Porque nuestro Dios sigue siendo fiel a su palabra a Israel. Mira la próxima diapositiva, para que podamos ver aún una foto del periódico del Palestinian Post que decía: el nacimiento del Estado moderno de Israel ha sucedido. Aquí podemos entender que cuando Dios cumplió esa palabra profética, también cumplió otras palabras proféticas referente a Israel, al pueblo judío regresando a su tierra, como lo podemos ver en la próxima diapositiva. Mira lo que dice Isaías capítulo 11, verso 11. En aquel día el Señor volverá, en otras palabras, por segunda vez, a extender su mano para recuperar al remanente de su pueblo, a los que hayan quedado en Asiria, en Egipto, en Patrus y Cus, en Elam, Sinar y Hamat, y en las regiones más remotas. Porque esto es importante notar, porque esta palabra profética también fue cumplida en ese año del 1948, que fue una parte clave en el renacimiento de la nación de Israel y la declaración de su independencia, como lo podemos ver en el próximo video, en la próxima diapositiva. Mira la próxima diapositiva y su video. Después de casi 2000 años de exilio y dominación extranjera, el pueblo judío volvió a ser libre en su propia tierra. El 14 de mayo del 1948, David Ben-Gurión proclamó la independencia oficial de Israel y su renacimiento moderno. La celebración fue de corta duración. Al día siguiente, 5 ejércitos árabes atacaron a Israel. Con poca mano de obra, recursos y casi sin asistencia internacional, Israel sobrevivió milagrosamente e incluso ganó terreno. Pero la independencia tuvo un gran costo. Israel perdió a 6.373 personas en la guerra, casi el 1% de toda su población. Después de más de un año de lucha, las naciones árabes hicieron acuerdos de armisticio con Israel y se retiraron. Por primera vez en 2 milenios, el pueblo judío tenía un hogar nacional y una fuerza de defensa fuerte. Amén y amén.
Y si vemos la próxima diapositiva, podemos ver que después de eso ocurrió algo que se llama la operación en alas de águilas. Está conectado con Éxodo capítulo 19, verso 4, que dice: ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. ¿A qué me refiero? Aunque entendemos primeramente y claramente que este verso bíblico se refiere al éxodo de los israelitas desde Egipto hacia la tierra prometida, también entendemos en principio bíblico que se podría aplicar a lo que sucedió en el año 1949 al 50, cuando, escucha esto, 49,000 judíos estaban viviendo en Yemen y fueron llevados a Israel en aviones que tenían alas. Por eso lo llamaron la operación de alas de águilas. Y después de eso, lamentablemente, los enemigos del pueblo judío se levantaron para atacar a la nación de Israel, como lo podemos ver en la próxima diapositiva, en el próximo video. Mira este video. En mayo de 1967, 5 ejércitos árabes comenzaron a reunirse en las fronteras de Israel. El presidente egipcio Nasser y los gobiernos de Siria, Irak, Jordania y Arabia Saudita declararon públicamente su intención de borrar a Israel del mapa. La ONU y todos los aliados a los que Israel recurrió se negaron a intervenir. Ante la aniquilación total y un bloqueo egipcio en un puerto vital de Israel, el Estado judío decidió atacar primero. El 5 de junio, la FAI destruyó los aviones de Egipto mientras estaban sentados en el suelo. 2 días después, la FDI ganó la batalla por Jerusalén. Para el 10 de junio, Israel había derrotado a los invasores y había ganado el control de enormes territorios nuevos. La mayoría de la tierra fue devuelta a cambio de tratados de paz, pero Israel declaró que Jerusalén nunca volviera a ser dividida. Amén y amén. Y mira lo que podemos ver en la próxima diapositiva. Sumado a ese gran logro, Israel ganó control de una gran cantidad de terreno a su alrededor, como lo podemos ver aquí en esta diapositiva. En la misma diapositiva, si hagamos clic una vez más, podemos ver el mapa de Israel y sus alrededores antes y después de la Guerra de los 6 días del 1967. Como resultado, Israel recibió bajo su responsabilidad a 70,000 árabes que ya estaban viviendo en las áreas que Israel había ganado en la Guerra de los 6 días. Por lo tanto, Israel entendió que necesitaba hacer algo para ayudar a esos 70,000 árabes, como lo demuestra la próxima diapositiva. Mira lo que nos enseña la próxima diapositiva. Aquí podemos ver una foto del estatus de los judíos y árabes, específicamente en Jerusalén. La pregunta es, ¿qué hizo Israel con los 70,000 árabes? ¿Los expulsaron? ¿Como España expulsó a los judíos en el 492 de España? No. Al contrario, dependiendo en qué área estaban viviendo los árabes, Israel les extendió a ellos la oportunidad de hacerse ciudadanos o aún residentes de Israel, o por lo menos con poder obtener un permiso para trabajar en Israel. Además, más tarde Israel ofreció a los países árabes a su alrededor regresarles una gran cantidad de la tierra ganada en la Guerra de los 6 días a cambio de acuerdo de paz con ellos. Pero podemos ver que lamentablemente los países árabes alrededor de Israel no eran tan amigables para aceptar esos acuerdos de paz, como lo podemos ver en la próxima diapositiva y en el video que está allí. Mira este video en la próxima diapositiva. Después de ganar la Guerra de los 6 días, Israel controló varios territorios capturados de las naciones árabes invasoras. Las nuevas fronteras de Israel incluían Cisjordania, la Franja de Gaza, la enorme península del Sinaí y los estratégicos altos de Golán. Israel ofreció devolver la península del Sinaí a Egipto y los altos de Golán a Siria el 19 de junio del 1967. A cambio, Israel quería acuerdos de paz. La respuesta inmediata fue no.
En la conferencia de Jartum de la Liga Árabe en Sudán, la Liga adoptó una posición oficial contra Israel que incluía 3 infames no. No a la paz, no al reconocimiento y no a la negociación. Durante 12 años, los 3 no impidieron todos los esfuerzos de paz. Hasta el día de hoy, los 3 no son un gran obstáculo para establecer la paz entre Israel y muchos de sus vecinos. Y en la próxima diapositiva podemos ver que lamentablemente Israel ha tenido que luchar por su paz desde 1967. Si hagamos clic unas 3-4 veces aquí, vamos a ver todas las guerras que han sucedido desde el 67, hagamos clic otra vez al 68, al 73, al 82, al 87, hasta el año 2000, 2006, 2008, 2012, 2014 y 2018. Y si hagamos clic otra vez, vamos a entender que aunque la última guerra de esta lista sucedió 2 años atrás, los enemigos de Israel han estado existiendo desde aún el Antiguo Testamento y existen hoy en día. ¿A qué me estoy refiriendo? Mira lo que dice la palabra de Dios en Salmos 83, verso 1 al 4, donde dice el salmista Asaf: oh Dios, no guardes silencio, no te quedes, oh Dios, callado e impasible. Mira cómo se alborotan tus enemigos, cómo te desafían los que te odian. Con astucia conspiran contra tu pueblo, conspiran contra aquellos a quienes tú estimas y dicen: vengan, destruyamos su nación, que el nombre de Israel no vuelva a recordarse. Wow, esto es profundo, porque podemos ver que aquí, en este pasaje bíblico, los enemigos primeramente eran enemigos del Dios de Israel, y porque no podían hacerle daño al Dios de Israel, atacaron al pueblo de Israel, que viene siendo la nación de Israel. Y lamentablemente, esos enemigos no solamente existían en el Antiguo Testamento, ni solamente existían en la historia mundial que hemos ya repasado, sino que existan hoy en día. Mira lo que nos enseña la próxima diapositiva. Hay por lo menos 4 diferentes grupos de enemigos de Israel. El primero se llama Hamas. Hamas es el grupo terrorista que tomó el control de la Franja de Gaza en el año 2008. Son culpables de innumerables atentados suicidas, secuestros y ataques con cohetes contra civiles israelíes. También tienen un estimado de 20,000 cohetes en su arsenal, pero no termina allí. Mira la próxima diapositiva. Podemos ver otro grupo que se llama la Autoridad Palestina. Ellos son responsables de numerosos ataques terroristas contra civiles israelíes. Ellos utilizan ayuda extranjera. A veces son más de 300 millones de dólares que han recibido de diferentes países y lo usan para pagar a sus terroristas que mutilan y asesinan a civiles inocentes, especialmente en Cisjordania o a su alrededor, cerca de Israel. También ellos enseñan el odio en sus escuelas y medios partisanos por el Estado, pero no termina allí. Mira la próxima diapositiva. El tercer grupo se llama Hezbollah. Hezbollah es considerado el grupo terrorista más poderoso en todo el mundo. Se estima que ellos tienen hasta 150,000 cohetes en su arsenal. Y también ellos quieren la destrucción no solamente del Estado de Israel, sino el asesinato de los judíos en todo el mundo, pero no termina allí. Mira el cuarto grupo. Es la República Islámica de Irán. Es el mayor patrocinador estatal del terror en todo el mundo. Ellos tienen el desarrollo de la capacidad de las armas nucleares y también ellos piden por la destrucción, escucha esto, de los Estados Unidos e Israel. Aún ellos han dicho que los Estados Unidos es el grande Satanás y Israel es el pequeño Satanás. Ellos han dicho que van a destruir primeramente los que adoran los sábados, que viene siendo los judíos, y luego van a destruir todos los que adoran los domingos, que viene siendo el pueblo cristianos. Ellos gritan muerte a Israel y muerte
a los Estados Unidos. Hermanos y hermanas en Cristo, estos solamente son algunos de los enemigos de Israel y del pueblo judío, que también lamentablemente se están convirtiendo en ser enemigos de los Estados Unidos y también de los cristianos, no solamente en nuestra nación, pero alrededor del mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar enterados de lo que ellos están haciendo y lo que están diciendo, porque las palabras tienen poder, como lo podemos ver en la siguiente diapositiva, en un video con el sobreviviente Irving Roth, del sobreviviente del Holocausto. Mira el próximo diapositiva y el video. Todo comenzó con palabras. 1.1 millón de judíos. El 10% de la población judía de toda Europa fue traído aquí en ese periodo de tiempo y asesinado, basado en propaganda y mentiras, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. En Alemania, comenzó con palabras en la parte inferior de un periódico. Los judíos son nuestra desgracia. Comenzó en la década del 1920, la primera ley antijudía. Esa ley dice, no le compres nada a un judío. No uses ningún producto judío. El primer paso es boicotear. Yo llamé a esas señales en el camino a Auschwitz. Las señales estaban allí, grandes y audaces. Nadie se molestó en hacer nada al respecto. Es por eso que, cuando hace 10 años, surgió el concepto de boicot, desinversión y sanciones contra Israel, grité y exclamé con toda mi voz: si hay algo que debemos aprender del Holocausto, debemos reconocer esas señales en el camino a Auschwitz. Amén y amén. Y lamentablemente los enemigos de Israel y del pueblo judío siguen usando sus palabras para venir en contra de ellos. Consideramos la próxima diapositiva. En la próxima diapositiva vamos a seguir dando clic varias veces para poder demostrar todas las palabras de los diferentes líderes del pasado y del presente que han estado diciendo sus palabras en contra de Israel y en contra del pueblo judío. Personas como Adolfo Hitler, personas como el señor Omar Barghouti, aún el Ayatollah Ali Khomeini. También la próxima persona es Muammar Abbas y también Louis Farrakhan es la última persona. Por asunto de tiempo no tenemos tiempo para leer lo que han dicho, pero han usado sus palabras para traer un movimiento a nivel global de antisemitismo. Si vamos a la próxima diapositiva, podemos ver varios artículos. Seguimos haciendo clic y vamos a ver cómo artículos en nuestras naciones alrededor del mundo están cubriendo este antisemitismo que está ocurriendo en Europa, está ocurriendo en América Latina, está ocurriendo aquí mismo en los Estados Unidos. Lamentablemente, este antisemitismo a nivel global está promoviendo un movimiento que en la próxima diapositiva se llama BDS. La BDS viene siendo un movimiento cuyas siglas significan boicotear, desinvertir y sancionar a Israel. Y su meta final es de debilitar y aún destruir a Israel económicamente y mucho más allá. Por lo tanto, nosotros con tanta oscuridad de antisemitismo necesitamos hacer brillar nuestra luz como cristianos en contra de la oscuridad del antisemitismo. Vamos a la próxima diapositiva y luego brincar a la próxima para que podamos ahorrar un poquito más de tiempo. Brincamos 2 veces para que podamos ver cómo Hoy Israel estamos viendo el surgimiento de un viejo enemigo con una nueva máscara. En el pasado, el antisemitismo fue exhibido por aquellos con capuchas blancas o con la cruz torcida de la esvástica. Pero hoy, este viejo odio se esconde a simple vista. Hace solo una década, los antisemitas fueron rechazados y despreciados. Ahora, este fanatismo atroz tiene una plataforma en Twitter y es aplaudido en la plaza pública. Los antisemitas critican a Israel en nuestros campus universitarios, parten el pan con funcionarios electos, cometen actos de violencia atroz en nuestras ciudades. Puede que no usen los uniformes de sus antepasados, pero los antisemitas actuales son más peligrosos que nunca. Hoy, los antisemitas se envuelven en las banderas de la fe, la justicia social y la libertad,
contorsionan los conceptos que los estadounidenses aprecian tanto. Así que no seamos ciegos al antisemitismo que se esconde en simple vista. Palabras como antisionismo sirven como hojas de higuera para la intolerancia. Durante décadas, el apoyo a Israel trascendió el partido, la ideología y la fe en este país. Pero hoy, la pérdida de la verdad objetiva y la aceptación de la ambigüedad moral han permitido que los movimientos antisemitas se propaguen como el cáncer. CUFI fue construido para un momento como este. No dejaremos que esta oscuridad oscurezca nuestra luz, porque los cristianos son una luz en el mundo e Israel es una luz para las naciones. Entonces brilla la luz, expone el antisemitismo que se esconde a la simple vista, desde iglesias hasta campus universitarios, desde capitales estatales hasta el Congreso. Nosotros en Cristianos Unidos por Israel buscamos ser una luz en la oscuridad. Así como la luz conquista la oscuridad, así venceremos este flagelo de antisemitismo. Únete a nosotros, no maldigas la oscuridad, brilla la luz. Amén. Este es el momento de hacer brillar la luz. Y mientras pensemos en hacer brillar nuestra luz contra la oscuridad del antisemitismo, debemos recordar y darnos cuenta de cómo Dios está usando a Israel para hacer de bendición a las naciones. Mira aquí, dice Israel sanando el mundo. Una de las maneras con la cual Israel es una luz a las naciones es a través de uno de sus lemas, conocido como Tikkun Olam en hebreo, que en español significa reparando o sanando el mundo. Por lo tanto, cuando suceden desastres naturales en distintas naciones del mundo, la mayoría de las veces Israel es la primera nación que envía equipos de auxilio para ayudar a los países en necesidad. Pero no termina allí. Mira lo que dice la próxima diapositiva. Israel también ayuda a veces a las personas de sus países vecinos que son liderados por dictadores y que están en contra de Israel, como Siria. En este caso específico, desde el año 2013 hasta el año 2018, Israel desarrolló un programa llamado Operación Buen Vecino, por medio del cual soldados israelíes ayudaron a los ciudadanos de Siria que estaban siendo severamente afectados por el gobierno sirio y por la guerra civil que hubo entre los grupos de terrorismo que juntos resultaron en la muerte de por lo menos mitad millón de sirios de todas edades en la última década. Pero en la próxima diapositiva podemos ver cómo Israel también ha seguido siendo una luz a las naciones y siendo una bendición a través de ser la única democracia en todo el Medio Oriente, donde aún personas de naciones árabes han llegado para recibir libertades en Israel que nunca han tenido en sus propias naciones. Por ejemplo, ¿sabía que en Israel, como la única democracia en el Medio Oriente, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres? De igual manera, todas las religiones se pueden practicar allí mientras no sea de un peligro para el bienestar de la nación de Israel y la población israelí. También los miembros del gobierno de Israel pueden ser árabes y también pueden practicar diferentes religiones. Y por último, en Israel, las personas de otras naciones pueden aplicar para ser soldados en su ejército de defensa de Israel. Pero la pregunta es, ¿por qué Israel está permitiendo esto? Pues es porque Israel entiende claramente que es la voluntad de Dios de que ella sea de bendición a todas las naciones, como ya leímos en Génesis capítulo 12, verso 3. Mira la próxima diapositiva. Aun cuando consideramos Israel siendo de bendición a las naciones, podemos ver que cuando hagamos nuestras propias investigaciones, encontraremos que Israel lidera el mundo en la mayoría de los avances científicos, médicos, tecnológicos y aún más allá para ser de bendición a todas las familias y naciones de la tierra. Aún, y Cristianos Unidos por Israel entiende que nosotros debemos de bendecir a Israel porque bendición a las naciones. ¿Y cómo lo podemos hacer? Mira la próxima diapositiva. Podemos hacerlo a través de tú y yo unirnos como una generación de Nehemías.
Como se recuerdan en la Biblia, Nehemías, durante un tiempo muy difícil para Israel, para la ciudad de Jerusalén y el pueblo judío, Nehemías hizo 3 cosas. Número 1, oró espiritualmente. Número 2, hizo peticiones gubernamentalmente. Número 3, protegió físicamente a Israel, Jerusalén y al pueblo judío. Por lo tanto, tú y yo podemos hacer algo similar en nuestro tiempo. ¿Cómo? Mira lo que dice la próxima diapositiva. Tenemos que saber no solamente por qué Israel, tenemos que saber qué podemos hacer para bendecir a Israel. En la próxima diapositiva hay un primer paso que tú y yo podemos tomar. Y yo les animo a todos ustedes que hagan todo posible a que envíen su pastor Lora y su familia pastoral a que vaya a nuestra cumbre en Washington, D.C. en el próximo año, que sucederá el 18 al 20 de julio del 2021. Pero no termina allí. En la próxima diapositiva, ustedes pueden ayudar a hacer un segundo paso en que sus estudiantes que están estudiando en la escuela preparatoria o de high school y también colegio y universidad a tiempo completo, para que ellos puedan aplicar por una beca que le va a permitir a ellos ir a nuestra cumbre nacional en Washington, D.C. el año que viene. Ellos lo pueden hacer a través de aplicar en el link que está en la pantalla. El costo solamente son $35, pero la beca tiene un valor de más de $1,000. En la próxima diapositiva explicamos por qué hacemos esto. Porque nosotros entendemos que necesitamos levantar el cuerpo de Cristo como Dios levantó a Mardoqueo y Esther contra el malvado Amán en el libro de Esther. Si hagamos clic una vez más aquí en esta diapositiva, vamos a ver que aunque Amán en Esther capítulo 3, verso 13, le engañó al rey Ahasuerus para traer un edicto en contra del pueblo judío para su destrucción, luego, después de que Mardoqueo y Esther intercedieron y ayunaron y luego levantaron su voz a favor de Israel en abogacía, ellos podían ayudar a pasar otra legislación, otro edicto para que el pueblo judío se podía defender contra el malvado Amán y su plan malvado. Hoy en día, en la próxima diapositiva, eso es lo que nosotros estamos haciendo a través de un movimiento que comenzó en el siglo XIX. Se llama el sionismo. Después de casi 2000 años en exilio, a fines del siglo XIX, surgió un nuevo movimiento para restaurar la soberanía judía en la tierra de Israel. Y ahora este sionismo cristiano necesita seguir creciendo hoy más que nunca con ustedes. En la próxima diapositiva podemos ver que tenemos que ir de Herzl a Heckler a Blackstone a cada uno de ustedes. Mientras Herzl fue el ideólogo detrás del renacimiento del Estado judío, él y la comunidad judía no estaban solos. Prominentes voces cristianas como la del sacerdote anglicano inglés William Heckler y el evangelista estadounidense William E. Blackburn lideraron la causa del sionismo. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos nuestro turno ahora para nosotros estar a favor de Israel y al pueblo judío como nos manda la palabra de Dios. Mira la próxima diapositiva, casi ya terminando la presentación. Nos recuerda que basado en Salmo 122, verso 6, debemos de pedir por la paz de Jerusalén. Seremos prosperados porque amamos Jerusalén, amamos Israel, amamos al pueblo judío. Por lo tanto, el último paso que usted puede tomar juntamente conmigo en la próxima diapositiva es de unirse a Cristianos Unidos por Israel. Sean parte de los 9.5 millones de miembros, mayormente los Estados Unidos, aún en América Latina. ¿Cómo lo pueden hacer? De forma gratuita pueden ir a nuestra página de web en la www.cufi.org, donde puede bajar en la parte inferior de la página donde dice Stay Connected o manténgase conectado y poner su correo electrónico allí. Cuando lo pones allí, vas a estar conectado con nosotros y añadirse a los 9.5 millones de miembros que tenemos. Así nosotros vamos a poder enviarte informes, actualizaciones, alertas para que nos puede ayudar no solamente en orar
pero también en levantar nuestra voz a través de correos electrónicos a nuestros funcionarios electos, no importando en qué partido están, no importando quién tenga la mayoría en el Senado o en la Cámara de Representantes, no importando quién sea el presidente, para que los funcionarios electos de los Estados Unidos sepan que la Iglesia de Jesucristo está a favor de Israel, porque para nosotros no es político, es bíblico. Y les recuerdo en la próxima diapositiva que ustedes pueden bajar materiales digitales de forma gratuita a sus tabletas, a sus computadoras, a sus teléfonos cuando desean. Lo pueden hacer a través del link que está en la pantalla, allí mismo. De igual manera, en la próxima diapositiva pueden ver que tenemos recursos adicionales como libros electrónicos en inglés y en español. De igual manera, en la próxima diapositiva tenemos videos que están en inglés y en español, que son parte de nuestra experiencia virtual de CUFI. Y en la próxima diapositiva, si usted desea ser de bendición material al pueblo judío, como lo leímos claramente en Romanos capítulo 15, verso 27, lo pueden hacer dando una ofrenda de amor a Israel a través del trabajo de Cristianos Unidos por Israel. Simplemente vayan a la www.cufi.org raya o diagonal y la letra CUFIEVEN. En la próxima diapositiva, para culminar, quiero demostrar mi agradecimiento a Pastor Lora, a la Iglesia Roca Eterna y a todos sus familiares y amigos que se están conectando desde diferentes partes de los Estados Unidos y también América Latina. Dios te bendiga, que Dios te guarde, y Pastor Lora, te entrego la parte ahora. Gracias. Wow, Peter, tremendo, tremendo. Excelente. Fue una clase de historia completa. Yo creo que esto debería repetirse. Este es un video para verlo varias veces. Este es un video para estar orientado en cuanto a este glorioso ministerio. Me llama la atención la cantidad de miembros que tiene CUFI alrededor del mundo. Estamos hablando de 5.9 millones de personas. 9.5. 9.5, o sea que son más. 9.5. Sí, casi 10 millones. Me llamó la atención que se puede ser miembro de CUFI de manera gratuita, sin ningún costo. Amén. Es solamente mostrando nuestro apoyo a esta gran nación de Israel. Mira, es interesante porque yo creo que por lo menos en el cristiano moderno, a veces nosotros tendemos a estar desinformados de lo que está pasando con Israel y tener estos recursos así, ver de primera mano de ministerios que están trabajando directamente con el pueblo de Israel. Para mí fue desafiante el yo visitar, más allá de lo que a veces se presenta, diríamos, la parte de cuando visitas la ciudad, de que vas a ser transformado, esa parte mística que a veces se presenta del viaje. Yo creo que el visitar a Israel es adquirir una nueva conciencia de lo que es el pueblo del Señor. Tanto el pueblo bíblico, porque a veces nosotros decimos conocer a Israel, pero conocemos el Israel bíblico, ¿verdad? Pero cuando podemos experimentar de primera mano, estando allá, y vuelvo y reitero el agradecimiento que tengo con CUFI, con tu persona, Peter, la amistad que me regalas, para mí me honra tu amistad, ¿verdad? Esta disposición de siempre estar junto con nosotros, ayudándonos, compartiendo estas informaciones. Yo creo que es transformador esta experiencia. Yo me declaro, ¿verdad?, como un amigo de Israel después de ese viaje, ¿verdad? Espero volver a repetir. Yo sé que tengo algunos aquí que le encantaría acompañarme, ¿verdad? Así sea. Qué bueno, qué bueno. Así que ya usted sabe, este ha sido un recorrido. Yo espero que esta presentación haya servido
para que podamos reconocer la importancia de esta hermosa y gran nación. El primogénito de Dios, me llamó la atención eso, miren, cómo el Señor llama a Israel su primogénito, ¿verdad? Este primer hijo del Señor. Así que ya usted sabe, únase a Cristianos Unidos por Israel. Y qué bueno que hiciste la invitación. Espero que el Señor nos permita visitar la cumbre. Sería una hermosa experiencia poder juntarnos allá con varios de los pastores que estuvimos en el viaje. Amén. Yo creo que será una experiencia. Vamos a comenzar a agendar esa parte, porque me gustaría tener, ¿verdad? Esa experiencia también allá. Bueno, familia, no sé si usted tiene alguna pregunta, no sé si hay tiempo para alguna pregunta. Si usted tiene alguna pregunta para Peter, mira, las personas están comentando, están compartiendo la información, han estado hablando, amén, enviándote bendición, es mucha información. Esto hay que verlo de nuevo, hay que ver esta presentación 2 o 3 veces para uno poder captar, ¿verdad? Los nombres, las fechas, el cumplimiento profético me llamó mucho la atención, Pire, ese cumplimiento de, a veces son textos que uno le pasa por encima, ¿verdad? Textos bíblicos que están en la palabra del Señor, que tienen que ver con las promesas de Dios dadas a esta nación. Y tenemos este cumplimiento a nuestros ojos y a veces no somos capaces de verlo. Qué interesante esto. Cierto. Qué bueno, qué bueno. Así que Pire, gracias por tu tiempo, hermano mío. Gracias. Familia, esperamos. Yo sé que este tiempo le ha sido de bendición. Gracias por estar con nosotros. Ya estamos arribando a las 2 horas, pero ha sido 2 horas cargadas de mucha información. Amén. Así que de parte de CUFI, amén, Cristianos Unidos por Israel, en la persona de Peter de Jesús y un servidor, Oliver Lora, le agradecemos su tiempo y conviértase en un amigo de Israel. Como dice la palabra del Señor, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te quieren. Bendita sea la nación de Israel, bendito sea el primogénito del Señor. Así que familia, amén. Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros en esta hermosa noche. Será pues hasta la próxima en nuestro programa Mentes Victoriosas. Dios le bendiga, adiós. Dios te bendiga. Gracias nuevamente. Bendiciones. Shalom, shalom. Amén. Gracias, Peter.